Felicidad, mi amigo, empieza con fe. Se llama Jesús y es el Verbo encarnado, la salvación y la seguridad de salvación. El Cordero era el que traía esperanza, el Cordero era el que traía solución, el Cordero era el que traía perdón, el Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Qué lindo es estar en la presencia del Señor y saber que Él desciende en medio de las alabanzas de sus hijos. Vamos a abrir la Biblia esta mañana en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. El penúltimo capítulo del libro de Ezequiel. Capítulo 47. Amén. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Entonces me hizo volver a la entrada del templo. Y he aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta el exterior de la puerta que da al oriente. Y he aquí que las aguas fluían por el lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano. Entonces midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Midió otros 1000 codos y el río ya no se podía cruzar porque las aguas habían crecido. El río no se podía cruzar sino nadando. Y me preguntó: ¿has visto, oh hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver a por la ribera del río. Cuando volví, he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto a un lado como al otro. Y me dijo: estas aguas van a la región del oriente y descenderán al Arabá y llegarán al mar, a las aguas saladas, y las aguas serán saneadas. Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase este río vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues las aguas serán saneadas y todo aquello a donde llegue este río vivirá. Y sucederá que junto a él habrá pescadores y desde En-Gadí hasta En-Eglaín será su tendedero de redes. Sus peces, según sus especies, serán tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Junto al río, en las riberas, a una y a otro lado, crecerá toda clase de árbol comestible. Sus hojas nunca se secarán, ni su fruto se acabará. Cada mes darán sus nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto servirá para comida, y sus hojas serán para medicina. Que el Señor bendiga la vida de todos aquellos que recibiendo la palabra la guardan en el corazón y la ponen en práctica en su vida. Porque así funciona con la palabra de Dios. Es dejar que ella como semilla brote o encuentre lugar en nosotros y brote, germine y dé frutos a 100%. Vamos a pedirle al Señor, que inspiró al profeta Ezequiel, que le mostró esta visión a Ezequiel, que nos inspire a nosotros, que derrame su espíritu entre nosotros para que el mensaje que Él quiere traerle a nuestro corazón nos llegue fresco, de forma especial, directamente de su corazón para cada uno de los que estamos aquí. Vamos a hablar con Dios. Señor, esta mañana o en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos venir a tu presencia seguros, convencidos de que tú estás aquí.
Lo prometiste que cuando 2 o 3 se reunieran para hablar de ti, estarías en medio de ellos, y aquí ya vemos algunos más. Y como tú eres siempre fiel cumpliendo tus promesas, entonces tenemos la certeza, la seguridad de que estás aquí. Además dijiste que habitarías en medio de las alabanzas de tus hijos, y te hemos alabado, Señor, con el corazón. Pero en esta hora queremos pedirte algo especial. Sabiendo que estás aquí, entendiendo que has descendido para estar con nosotros, te pedimos que no solo estés a nuestro lado, sino que de forma muy especial puedas venir a morar a nuestro corazón. Puedas llenar nuestro corazón de tu presencia, obrando a través de la palabra viva. Y esa palabra que fue inspirada para que Ezequiel la escribiera, en esta hora pueda cobrar fuerza, sentido, significado, realidad actual para nosotros, de tal manera que llenando nuestro corazón con esa palabra podamos vivir una experiencia renovada en tu presencia. Quédate con nosotros, enséñanos, inspíranos, guíanos, instrúyenos. Sé tú nuestro predicador en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, amigos, no solamente los que están aquí sentados en esta hora escuchando este mensaje, sino también a todos los que nos están recibiendo a través de la señal cibernética en sus casas, a través de estos espacios virtuales, tanto en el canal Mira y Vive, como en la página de Facebook o en la página de YouTube. Desde aquí queremos decirles que Dios tiene un mensaje especial, actual, fresco para nosotros todos los días, todo el tiempo. El salmista decía: nuevas son sus misericordias cada mañana, estas no se repiten. Y en esta hora Dios tiene seguro algo que decirle a nuestro corazón. Y usted dirá: pero ¿cómo puede ser que Dios me quiere decir algo a través de la visión o de la experiencia que tuvo un hombre quién sabe cuántos años atrás? Y efectivamente sí, tienes razón en el sentido de que Ezequiel, el que escribió la visión que nosotros acabamos de leer, la vivió, la vio, la tuvo, la recibió hace más de 2500 años atrás, 2600 años aproximadamente. Este hombre recibe la visión. ¿Qué mensaje fresco puede llegarnos de Dios a través de esa visión que tuvo este hombre hace tiempo atrás? Pues analicemos, miremos, tratemos de descubrir juntos qué fue lo que vio bien Ezequiel y cómo esto se aplica a nuestra vida. El profeta Ezequiel dice, y yo voy a parafrasear la visión, que él está parado frente al templo, frente al santuario. De paso, hago aclaración. Israel no tenía muchos santuarios, no tenía muchos templos, solamente uno. Y usted dirá: ¿pero cómo? ¿Y dónde se reunían siempre? Bueno, los hijos de Israel, los que eran parte de la iglesia de Dios de ese tiempo, se reunían en centros como este en el que nosotros estamos reunidos acá, llamados sinagogas. Esas sinagogas eran los lugares de reunión, de estudio, pero también durante la semana funcionaba para servicio de la comunidad. Por eso la iglesia, la sinagoga de hoy, así debe funcionar. Durante la semana también como servicio para que otra gente pueda encontrar, acorde a la necesidad, un lugar donde poder satisfacer sus necesidades. Pero volviendo a lo principal, Israel solo tenía un templo, porque en ese templo se presentaba todo el plan de redención de parte de Dios. Y Dios no tiene muchos planes de redención, tiene solo un plan de redención. A la vez que el templo era un símbolo, una figura del Mesías, y no hay muchos Mesías, hay un solo Mesías. Y por ende hay un solo camino de salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesús de Nazaret.
Por esa razón Israel solo tenía un santuario. Por eso Israel tenía un solo plan de redención, un solo Mesías, que un día vendría a tabernaculizar, a montar su tabernáculo, a estar con nosotros en persona. Jesús era el templo vivo de Dios, era Dios con nosotros, Emmanuel, como lo llama la Escritura. Por eso Israel solo tenía un templo. Entonces significa que Ezequiel, cuando está mirando el templo, está viendo el único templo que hay. Y mientras está mirándolo desde lejos, ve que aparece en escena un varón a la misma vez que comienza a salir agua de debajo del umbral de la puerta del santuario. Y él ve que inicialmente esa agua que sale es literalmente un hilo de agua. Es una poquita agua que va, a medida que va avanzando, va creciendo, se va abriendo paso y va causando cosas extraordinarias. Ezequiel la mira, se asombra, ve que esa agua o ese hilo de agua que sale de debajo de la puerta del santuario se va abriendo paso y va creciendo, y en la medida que va avanzando sigue creciendo hasta terminar convirtiéndose en un río caudaloso. Pero ese río o las aguas de ese río tienen una particularidad, y esa particularidad es que a donde esas aguas llegan van transformando la realidad del lugar a donde llegan. Porque Ezequiel las mira salir del santuario, abriéndose paso, pasando por el desierto, transformando el desierto en un oasis maravilloso, haciendo que surjan a uno y otro lado del río, en las riberas, árboles frutales con frutos carnosos que son para comer. Y él sigue mirando asombrado de lo que este río va provocando, hasta que este río llega, de acuerdo a lo que leímos, a un lugar donde se lo identifica como el mar de aguas saladas. Este caso solamente puede ser aplicable al lugar que nosotros conocemos como el nombre del Mar Muerto. El Mar Muerto es un lugar donde las aguas que están allí son entre 7 a 8 veces más saladas que las aguas de cualquier mar. Por lo tanto, tiene una densidad tan grande las aguas que no hay peces que puedan vivir dentro de ese mar. Por eso son aguas muertas, por eso es llamado el Mar Muerto. Los que han ido a Israel alguna vez y han estado allí saben que la densidad del agua es tal que uno puede flotar aún sin saber nadar en ese mar muerto, porque así como la palabra lo dice, no hay vida. Ezequiel en la visión ve que esas aguas que inicialmente eran un hilo de agua saliendo del santuario fueron abriéndose paso como aguas vivas, creando vida, transformando las realidades del desierto de Arabá primero hasta llegar al Mar Muerto, y terminan sanando las aguas del Mar Muerto, haciendo que éstas se parezcan a las aguas del Mar Mediterráneo, que es el mar grande del que él menciona allí en la visión. Pero lo interesante es que esas aguas del río que tocan las aguas del Mar Muerto lo transforman tanto que en el Mar Muerto, que es mucho más pequeño que el Mar Mediterráneo, tiene la misma cantidad de peces. O sea, abundan los peces porque abunda la vida, porque algo pasó con esas aguas benditas que, viniendo del santuario, han transformado todo a medida que fueron avanzando. Y entonces a nosotros nos tocaría preguntarnos: ¿qué representan esas aguas? ¿A quién representará esa agua que tiene la capacidad de transformarlo todo? Que viene del santuario. Y el santuario del que Ezequiel ve es el santuario de la tierra, porque a fin de cuentas, desde el mismo momento en que Moisés recibió de parte de Dios la orden de levantar un tabernáculo, una tienda de reunión o un santuario movible, se le mostró un modelo. ¿De dónde sacó Moisés ese modelo? ¿Por qué David hizo el santuario? Salomón hizo el santuario como lo hizo, como lo construyó. ¿De dónde sacaron el modelo?
El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos nos cuenta y nos dice que hay un verdadero santuario y un verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y este está en la presencia misma de Dios, donde el Señor tiene su trono y su lugar que llena con su presencia. En otras palabras, podríamos decir que la visión de Ezequiel tiene que ver con agua que viene de la misma presencia de Dios. Así que esa agua o esa figura del agua habrá de representar a algo o a alguien que habrá de venir o que habría de venir de la presencia misma de Dios para transformar todo lo que toca o por donde pasa. Y muchos podríamos sentirnos tentados en pensar que esas aguas representan a Jesús. Sin embargo, déjeme decirle que una mañana, en una fiesta de las fiestas principales que solía tener el pueblo de Israel, Israel era un pueblo muy fiestero, por si usted no lo sabía. Tenía una cantidad enorme de fiestas. Tenían fiestas en el otoño y tenían fiestas en la primavera. Fiestas otoñales, fiestas primaverales. Dentro de las fiestas que tenían había una que era llamada la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. En la fiesta de las cabañas venían de todas partes del mundo, no importa dónde estuviese aquel hijo de Israel, llegaba a ese lugar alrededor del santuario y se colocaban por tribus. Al principio, con el correr de los años, cuando las tribus se perdieron, igual alrededor del templo del santuario se armaban campamentos, y estos campamentos eran hechos con hojas de palmera, con ramas, con diversos tipos de elementos sacados de la naturaleza. Era con el propósito de recordar cómo Dios había cuidado a Israel los 40 años en el desierto, cuando las sandalias no se gastaron ni los vestidos se añejaron, a pesar de andar caminando por el desierto durante todo ese tiempo. Era ocasión de recordar la bendición de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios. Y es interesante que dentro de las ceremonias y rituales que tenían como parte de la fiesta duraba una semana entera, la fiesta de las cabañas. Ellos tenían un ritual que era el ritual con el que abrían todo el día de ceremonias después del sacrificio matutino. El ritual consistía en que el sumo sacerdote tomaba 2 vasijas, iba hasta el estanque de Siloé, que quiere decir estanque del enviado. Tomaba agua del estanque y la traía a la entrada del templo, y allí vertía esas 2 vasijas de agua sobre un recipiente, y sacaba esa agua por el lado derecho, como la visión de Ezequiel lo presentaba, y lavaba el altar del sacrificio mezclando el agua con la sangre del cordero que había sido derramado en el altar. Esta era una forma de recordar la visión de Ezequiel. Era llamado este ritual el ritual de la purificación de las aguas. Y una mañana, estando Jesús presente en uno de estos servicios, se puso en pie. Mientras el agua corría, Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y usted dirá: bueno, ahí está. Entonces el agua representa a Jesús. Esto está en San Juan capítulo 7, en los versos 37 al 39, lo que yo le estoy diciendo. Y lo interesante es que el verso 39 dice: esto dijo Jesús, dando a entender acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir aquellos que creyesen en Él. Entonces dejó claro, comparando la obra del Espíritu Santo
¿Con qué cosa? Con el agua viva de la visión de Ezequiel. Y entonces ahora nosotros podemos mirar el cuadro un poquitito mejor. Miramos a Ezequiel viendo el santuario, el templo de Dios, el trono de Dios, la presencia de Dios. Y desde allí el Señor, que envía lo que dice la Escritura, los tiempos de refrigerio, el Espíritu Santo, que en el tiempo del Pentecostés fue apenas enviado para algunos como un hilo de agua, pero a medida que va avanzando, a medida que va la historia corriendo, a medida que el tiempo va pasando, el poder del Espíritu Santo va creciendo en la vida de aquellos que se ponen en sus manos con el fin de hacer una diferencia en los lugares donde estén, y los desiertos de la vida van siendo transformados hasta que finalmente el poder de ese Espíritu termina transformando hasta la realidad como la del Mar Muerto, en una sociedad como la que vivimos hoy. Peor que el Mar Muerto de Ezequiel. Vivimos en medio de una sociedad en crisis, donde la muerte parece ser el elemento más sobresaliente de ella. Una sociedad que no tiene parámetros claros, una sociedad que no sabe a dónde buscar, una sociedad que no tiene valores concretos, una sociedad que se ha perdido en el mar de la confusión, donde la gente no puede encontrar un lugar donde recibir plenitud, donde encontrar vida, donde respirar con facilidad. Y no estoy hablando de esto por consecuencia de las máscaras que tenemos que usar hoy por el virus que nos ha atacado. Estoy hablando de una crisis constante, galopante, que hace que esta sociedad termine convirtiéndose en una sociedad de muerte, donde los jóvenes no tienen referentes, donde las vidas no encuentran seguridad, donde los matrimonios no saben dónde apoyarse, donde las familias se están desintegrando, donde los hogares se están diluyendo, donde en una familia podemos encontrar un grupo de personas conviviendo, mas no hay conexión porque no saben cómo vivir una experiencia más profunda. Vivimos en medio de una sociedad que está constantemente en crisis, donde se produce un suicidio cada 30 segundos, donde hay un aborto cada segundo en esta triste sociedad. Millones de vidas nunca llegan a ser. Cientos y miles de jóvenes acaban con su vida. No hay referentes, no hay lugar donde mirar. ¿Será que Dios tiene el poder para hacer una transformación en la sociedad en la que vivimos? ¿Será que el poder del Espíritu Santo realmente hará la diferencia, como hace tiempo que estamos esperando esos tiempos de refrigerio que inició como un hilo de agua en apenas algunas personas el día del Pentecostés que tiene que volver a reproducirse en aquella lluvia tardía que esperamos que de la presencia de Dios venga para sus hijos hoy? Ezequiel está mirando desde lejos la visión y ve el agua que sale del santuario, que se mezcla con la sangre del cordero derramada en el altar, y mezclada es agua viva con la sangre de ese cordero que se sacrificó por amor. Por donde esa agua, llevando la sangre del cordero, pasa, va transformando vida, transformando realidades, transformando hogares, transformando experiencia, transformando visiones y transformando sociedad también. Porque el poder de Dios es tan grande, que nada lo puede contener, que nada lo puede parar, cuando encuentra los canales adecuados por donde habrá de fluir. ¿Qué mensaje de la visión de Ezequiel? Esta agua viva del Espíritu trayendo la sangre del Cordero a donde llega, habrá de producir vida, habrá de producir transformación, habrá de producir lo que de otra manera jamás se podría lograr. Y usted dirá, pero pastor, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces la historia ha continuado, el tiempo ha seguido y sin embargo miramos alrededor y vemos más desierto que río de agua viva.
es que a lo mejor todavía no hemos entendido la primera figura que Ezequiel nos muestra en la visión. Es posible que en esta mañana yo esté hablándole a alguien que está sentado, sentada aquí, escuchando lo que estoy diciendo y puede identificarse con lo que Ezequiel presenta como primera parte de la visión, cuando aparece aquel varón que tiene en su mano un cordel o una cinta o una soga y comienza a medir unas distancias particulares. Dice Ezequiel en la visión que este varón primero mide desde la entrada del santuario 1000 codos. Y usted dirá, ¿y cuánto es eso? Pues un codo en la Biblia es la cantidad de centímetros que hay desde el codo hasta la punta del dedo más largo que tengamos en la mano. Y esto es aproximadamente entre 45, 47 o 50 centímetros. Muchos han tomado esta figura para decir que un codo es equivalente a 50 centímetros. Así que 1000 codos es equivalente a 500 metros. El varón aquel mide con el cordel que tiene en la mano 1000 codos, 500 metros, y hace un desafío a Ezequiel. Lo ve a Ezequiel que está mirando lo que está pasando desde lejos. Ezequiel está mirando el templo, está viendo la obra de Dios, está viendo el agua que sale del santuario, está viendo lo que esa agua produce, está viendo cómo esa agua transforma, está viendo cómo esa agua cambia las cosas, está viendo cómo esa agua sana y trae vida plena. Sin embargo, no está envuelto, no está involucrado con la visión. Solo está mirando de lejos. Y este varón lo desafía diciendo: involúcrate, mete tus pies en el agua, comienza con estos primeros 500 metros, con estos 1000 codos. Y Ezequiel acepta el desafío y se introduce en el río que le llega con las aguas en los tobillos. Creo que alguna vez, estando aquí ya con ustedes, les conté que soy oriundo de la Argentina. Nací en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio llamado Flores, allí en Capital, pero me crié desde los 7 años en una ciudad costera de playa muy conocida en Argentina, que se llama Mar del Plata. No sé si alguna vez usted ha escuchado de la ciudad de Mar del Plata. ¿Han escuchado de Mar del Plata? Mar del Plata es la ciudad más linda del mundo, después de la suya, claro está. Siempre me gustó a mí vivir cerca de la playa, me gusta la playa, crecí en una ciudad de playa. Claro que los inviernos son muy feos, muy fríos allá, así que no es muy agradable ir a la playa en invierno. Dios quiso que saliera de aquellas tierras frías del sur y me trajo a Puerto Rico, donde conocí a mi esposa, que es puertorriqueña, donde estudié. Trabajé durante 11 años allí en la isla del Encanto, así la llama Puerto Rico. ¿Hay gente de Puerto Rico acá? ¿Algún puertorriqueño? ¡Huepa! Dicen los boricuas. Viví muchas veces en ciudades cerca de la playa. Cuando recién me casé, viví en una ciudad que se llamaba Aguada. Los que son de Puerto Rico quizá identifiquen bien, allí en el noroeste, esa ciudad que tiene playa. Mi esposa, maestra, trabajaba en una escuela dando clases, y cuando ella salía de la escuela y llegaba a la casa a las 4 o 5 de la tarde, a veces dependiendo el tráfico, dependiendo las cosas que había que hacer en el camino, muchas veces cuando teníamos la oportunidad con ella nos íbamos a mirar el atardecer en la playa, a leer especialmente un libro que nos fascina a los dos, que de paso se los recomiendo, un libro muy lindo que se llama El deseado de todas las gentes. Nos íbamos a esa playa de Aguada a leer este libro, a mirar el atardecer, la puesta de sol y a caminar por la orilla de la playa. Y muchas veces caminando por la orilla de la playa, caminando con el agua en los tobillos, recordaba esta visión de Ezequiel. Y pensaba, qué interesante la figura, qué interesante el cuadro.
Cuando tú caminas con el agua en los tobillos, quien domina y quien maneja la situación eres tú. Entras y sales del agua cuando quieres, pateas el agua, brincas sobre ella, haces lo que quieres, eres tú quien domina. Y entendí lo que Ezequiel estaba tratando de transmitir. Aquel hombre o aquel varón midió 1000 codos porque primero lo vio a Ezequiel mirando desde lejos, mirando la obra de Dios, mirando lo que ese río es capaz de hacer, pero no en él, sino en otros, en otras experiencias, en el desierto, en el mar muerto, en el santuario, al principio. Él ve lo que ese poder del agua tiene, pero él no está involucrado. Por eso aquel ángel o aquel varón lo invita, lo desafía. Y es posible que en esta mañana o en esta hora, aquí el mismo Señor con el cordel en la mano, espiritualmente hablando, te desafíe también a ti. Es posible que aquí esta mañana haya gente o hayan personas que están mirando la obra de Dios de lejos. Están mirando lo que Dios es capaz de hacer en la vida de otros. Escuchas testimonios de cómo Dios puede transformar vidas. Escuchas testimonios de cómo Dios ha sanado familias. Escuchas testimonios de cómo Dios es capaz de prosperar personas. Escuchas testimonios de cómo Dios ha sanado físicamente personas también. Escuchas el poder de Dios, pero no estás envuelto, no estás involucrado. Estás simplemente mirando de lejos, pues para ti es la invitación. Atrévete y mete tus pies en el agua. Deja que el río del Espíritu comience a tocar tu vida, comience a tocar tu alma. Ezequiel recibió el desafío y metió los pies en el agua. De alguna manera esa agua lo atrapó, porque entonces el varón midió 1000 codos más. Y ahora lo desafía para que vuelva a pasar el río. Y Ezequiel ya no tiene miedo. Ya descubrió que el agua es agua especial. Ya sintió la frescura del agua. Y cuando tú sientes la frescura del Espíritu, sabes que la vida no tiene sentido si no estás conectado con Dios. Sabes que la vida no tiene razón de ser si no hay de alguna forma un destello de la luz de Dios iluminando tu vida y tu camino. Por eso Ezequiel se atreve y ahora el agua llega a las rodillas. Cuando el agua te llega a las rodillas comienza una lucha, y esa lucha es real. Quieres dominar pero te cuesta más. Empieza el agua a intentar dominarte y el varón mide 1000 codos más, y ahora el agua, cuando desafía a Ezequiel para que atraviese el río, le llega a la cintura. Y cuando el agua llega a la cintura, la lucha es tan real, pero la victoria está casi ya en manos del río, porque tú ya no lo puedes controlar. Ya tú no eres quien domina. Ya te has dado cuenta totalmente que la vida no tiene sentido sin Dios. Ya has entendido que tienes que entregarte sin reserva, que no vale la pena seguir luchando. Miras a la costa y te quieres ir, pero no te atreves porque sabes que solamente hay frescura de vida en Dios, que solamente hay vitalidad en Dios, que solamente hay poder en Él, y tu vida lo necesita, tu familia necesita el poder de Dios, tus hijos necesitan el poder de Dios, tú necesitas el poder de Dios. Tu corazón clama por el agua viva que calma la sed profunda que hace años que llevas dentro, y tienes que entregarte ya. Es por eso que esta mañana el varón mide 1000 codos más. Y ahora te desafía. Entra. Da un paso más. Porque con Dios son pasos de fe. Dale un paso más de fe. Y vas a ver que el agua llegando al corazón no te va a quedar otra alternativa que entregarte. Y entregándote vas a disfrutar. Porque con Dios es una vida de descanso, de reposo, de disfrute. Todo el patrón del reino de Dios actúa así. Tú vas a ver el libro de Génesis, cuando Dios creaba todas las cosas, y cuando terminaba la creación de las cosas de un día decía: y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Qué es lo que se hace en la tarde? Se descansa y después se trabaja. Con Dios es así, es una vida de reposo, es una vida de descanso. Por eso nos dejó un día para que reposando en Él podamos conectarnos más profundamente con su presencia. Así funciona con Dios.
Él se encarga de ti. Él te toma en sus manos. Él tiene planes concretos, específicos. Y sus planes no cambian por más que nosotros cambiemos. Digo esto porque es posible que aquí haya alguien que hace tiempo caminó con Dios, luego se apartó de Dios y piensa que ahora Dios puede llegar a tener a lo mejor otros planes. No, siguen siendo los mismos para ti. Son planes de bien, planes de prosperidad, planes de levantarte, planes de sanidad, planes de tomarte y utilizarte para la gloria de su nombre. Él no ha cambiado por más que no hemos alejado, por más que le hemos fallado. Él sigue estando con los brazos abiertos y sigue diciendo lo mismo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Porque la vida con Dios es una vida de disfrute y de descanso. Si no tienes paz, si no sabes para dónde ir, si no encuentras fortaleza en ningún lado, si todavía tienes sed y hambre en tu alma, entonces tienes que venir a Él, porque solo en Él encontrarás lo que tu corazón necesita. Ezequiel vio y se atrevió, y el agua le llegó al corazón. Y cuando el agua llegó al corazón, todo cambió. Ahora pudo disfrutar árboles frutales, un mar muerto transformado, pescadores descansados porque hay tanta pesca y prosperidad. Porque la diferencia la hizo el río del Espíritu, que es capaz de hacer que lo que no es, sea, por el poder de su gracia. Y esta mañana nosotros, o en esta hora nosotros, seremos testigos del poder de ese río, llegando a la vida de Ana Yancy Piña y de Ángel Becerra, que han decidido meter sus pies en el agua, que han decidido dejar que el río del Espíritu los envuelva, que se atrevieron a dar el primer paso y el Señor se encargó para que dieran el segundo, el tercero y el cuarto, que entendieron que primero era importante dar un paso de fe para que el Señor se encargara del resto. Ellos van a ser bautizados en esta hora por el pastor Edison González. Y yo voy a orar para que entonces, inmediatamente después de la oración, el pastor pueda bautizarlos. Señor, en esta hora presento ante ti a Ana Yancy y a Ángel, esposos, un matrimonio que viene juntos para que, como aquel de Caná de Galilea, te invitan a vivir en el matrimonio de ellos. Bendícelos, prospéralos, guárdalos, dirígelos, guíalos, llénalos de tu presencia. Que la decisión que ellos están tomando hoy permanezca desde aquí para la eternidad. Para eso, Señor, para que mantengas sus nombres inscritos en el libro de la vida, para que les des un nuevo corazón, para que perdones sus pecados, para que limpies sus vidas. En esta hora el pastor Edison González, conforme al mandato de Jesús y por el deseo del corazón de Ana Yancy y de Ángel, les bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. No los pueda a ti, Señor, lávame en la sangre del Señor, dándome de toda mi mano. Ángel y Ana Yancy, esta es su iglesia. Y hoy les da la bienvenida. ¿Cuántos le damos la bienvenida a la iglesia del Señor? Pero yo me pregunto, ¿cuántos de los que están acá tienen que dar ese primer paso de dejar que el agua toque sus tobillos? El Señor se va a encargar del resto, como se encargó con Ezequiel de envolverlo para que el agua llegue a las rodillas, a la cintura y al corazón. De la misma manera lo hará contigo si hoy tomas la decisión de dar el primer paso, el paso de fe. ¿Y cuál es el primer paso, pastor? ¿Me tengo que bautizar? No, a no ser que quieras hacerlo. El primer paso es reconocer que necesitas de Jesús. El primer paso es reconocer que quieres entregarte a Él y que quieres dejar que Él tome tu vida
en sus manos de amor. Mi pregunta para ti esta mañana: ¿habrá alguien aquí que en esta hora quiera decirle al Señor: Señor, yo necesito dar ese primer paso, reconociendo que te necesito? Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien aquí esta mañana? ¿Habrá alguien? De haber alguien aquí, lo invito a levantar la mano. ¿Te animas a ponerte de pie? ¿Sí? Mi amiga, ¿tú también te animas a ponerte de pie? No tengas miedo, no tengas miedo. Gloria a Dios. ¿Será que ellos son los únicos? ¿O habrá alguien más aquí que necesita dar ese primer paso, reconocer que necesitas al Señor? Tú también, mi amiga, gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga también a ti, mi amiga. ¿Quién más? ¿Quién más esta mañana? Pues yo quiero orar de forma especial por esas personas que hoy están reconociendo que necesitan de Jesús y dan ese primer paso para que el agua viva del Espíritu comience a envolverte. Dios te bendiga, mi amiga, también. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Esa agua del Espíritu te habrá de envolver y te habrá de llevar y te habrá de guiar y habrá de refrescar tu vida y hará de transformar tus desiertos. Y no importa que tu vida sea como el mar muerto, el Señor resucitará esas cosas que el enemigo quiso destruir, romper y matar en ti. Él sanará, Él levantará, Él salvará, porque a Él le encanta hacer esas cosas. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Último llamado de esta mañana. ¿Habrá alguien más que quiera dar este primer paso y decir: Señor, yo abro mi corazón? Dios te bendiga y te recibo como mi Salvador. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Ponte de pie, mi amigo. Ponte de pie. Dios te bendiga. My brother Boricua. ¿Habrá alguien más? Yo voy a orar. Voy a orar por los que están así de pie. El resto de la iglesia, quédese en reverencia, sentado, para que podamos así de esta manera elevar esta oración especial por los que están puestos de pie. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, levanto mi mano en señal de bendición sobre la vida de estos que están de pie, reconociendo hoy que necesitan a Jesús, que abren el corazón para recibirlo como Salvador personal, dando este primer paso como el que dio Ezequiel, para que el río del Espíritu los envuelva. Y yo sé que tú los habrás de envolver, porque tú quieres salvarlos, porque tú quieres sanarlos, porque tú quieres levantarlos, porque tú quieres prosperarlos, porque eres un Dios de salvación, de sanidad, de prosperidad. Bendícelos, Señor. Alcánzalos con tu bendición, que ellos sientan tu presencia de tal manera que a partir de hoy sus vidas puedan ser marcadas en un antes y un después del momento en que te recibieron como Salvador personal. Guárdalos y séllalos para la eternidad. Al resto de la congregación, bendícenos, Señor. Gracias por oír tu palabra y por estar en tu presencia. Ayúdanos a crecer en el río del Espíritu y a ser instrumentos de bendición para que otros reciban de esa agua viva. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. El Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón.